El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Rasgos de Pueblo. Bienvenidos a su programa Rasgos de Pueblo. Hoy estamos desde el sector de Los Salados, aquí por el sector de Ficeba, donde vamos a tener un programa espectacular. Tenemos una gran invitada que es artista plástica, con técnicas ancestrales a través de la arcilla extraída del municipio del Retiro, bailarina, donde les vamos a brindar muchas sorpresas en el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenido nuevamente a su programa Rasgos de Pueblo. Nos encontramos acá con Paula Úsuga, una artista que nos va a contar de muchas cosas, de todo lo que realiza aquí desde su taller, sobre estas técnicas ancestrales, sobre esta arcilla tan especial, arcilla del municipio del Retiro, y con muchas sorpresas para contarles. Paula, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Ay, profe, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta pues, de poder compartir con ustedes. Y bueno, no, llevo más de 10 años acá en el Retiro. Aquí en la finca, pues lo que he tratado de construir es un proyecto que se inició con caballos, donde siempre hemos estado pensando en el bienestar equino. Como equinoterapeuta y arteterapeuta, formulé un proyecto donde se llevaba mucho bienestar a las personas alrededor. Y traje personajes como César Estrada, quien nos dio también unas charlas muy importantes sobre el bienestar de los caballos en el Retiro. También he trabajado con la fundación Un Caballo para Sonreír, con la psicóloga Silvia, y estuvo aquí más o menos 8 años también trabajando de manera voluntaria y trabajando sin ánimo de lucro por los niños discapacitados del Retiro. Es una mujer muy perseverante, ella sigue con este proyecto, aquí estuvo solamente 8 años. Finalmente, por un accidente que tuve como jinete de rodeo, fisuré una de mis columnas, me fisuré la columna y no pude seguir trabajando como equinoterapeuta y me dediqué a estudiar la historia del Retiro, a entender un poco más esta tierra, a entender quién era Javier Londoño y cómo esta tierra viene del sudor y del trabajo de esclavos y de personas que en esa época pues también fueron liberadas, y es una tierra de liberación, y apropiándome del terreno empecé a estudiar las arcillas que hay en todos los caminos, especialmente en el Paso del Toro, un paso donde todos lo disfrutamos, toda la gente en el Retiro disfruta de los perros, las familias enteras, y es algo que me ha impactado mucho porque soy caminante y he disfrutado mucho el estar entre la naturaleza. Y ya verme, por ejemplo, el río Lagudelo, ya uno ver que ya alrededor de ella hay una cantidad de construcciones y ver cómo se inunda el pueblo. Y esto me llevó a tratar con el profesor un proyecto sobre resistencia. Me ha gustado mucho trabajar la resistencia, y desde la resistencia es todos estos actos que hacemos desde la colonia, descolonizando y desprogramando todas estas ideas, y finalmente llegué a la cumbia, una cumbia que me conecta también con esos ancestros y esas ancestras, y la arcilla, que es también porque sé sobre técnicas ancestrales. Estuve con los Cogis, estuve con los Cubeo, que es una comunidad del Bichada, y con una mujer maravillosa
un encuentro ancestral que ocurrió en la Sierra Nevada de Santa Marta, y nuestra coordinadora fue María Cano. Ella es expositora permanente de Casa Enzo, que es también un proyecto hermosísimo que hay en el Retiro, y ella fue la que reunió todos estos saberes ancestrales y nos trajo a una mujer amada, maravillosa, que se llama Temilda Molina. Temilda Molina es una de las últimas mujeres en el Banco Magdalena, en el pueblo Juana Sánchez, que desde la colonia, de mujer a mujer, han transmitido la técnica del rollo tinajero. Entonces aquí traigo yo ese rollo a reivindicar estas mujeres y a mostrar cómo esta técnica ancestral sigue vigente, tanto como la arcilla, que es propia del Retiro, el rollo tinajero, que es una técnica ancestral, la cumbia, que es el baile de celebración y de vida. Traigo todo esto a orillas del río Lagudelo, al Paso del Toro, a conmemorar, digamos, todas estas versiones de por qué se llama así. Este paso, ¿por qué se llama así? ¿Qué pasaba con ese toro? Un toro que de pronto embestía a la gente, o era donde pasaba el ganado, o ocurrieron muchas anécdotas, porque muchas versiones he escuchado de diferentes personas que me dicen las cosas posibles o las versiones posibles que pudo haber pasado con este toro. Y aquí traigo con el profesor, hemos venido trabajando hace ya más de 6 meses, investigando sobre cumbia, investigando sobre este paso, yendo allí a reencontrarnos con el descubrimiento de una gruta de Virgen y de las maderas, donde ya son casi que fósiles de árboles que ya no están. Y digamos que esta performance que ya logramos con coreografía, con vestuario, con investigación, vamos a lograr ya tenerla el 2 de agosto. Como muestra. Como muestra. Bueno, hablando de ese plan de investigación, se estuvo en el Paso del Toro, haciendo los diferentes pasos por los diferentes caminos, unos más construidos, otros en hojarasca, en el agua, en la arena, pero siempre con esa mentalidad de todas las personas que han llegado y han hecho ese tipo de construcciones cerca de estos espacios, que esperamos que en los años venideros no siga permaneciendo el Paso del Toro, no el paso de los carros. Sí, no el paso de los carros, ni el desagüe de los pozos sépticos. Esperamos pues que sea. Y en ese descubrimiento vas a realizar este pequeño regalo, hermosísimo. Cuéntanos cómo te inspiraste en esta Virgen del Paso del Toro y con ese nombre tan especial. Y yo quise, primero pues hice la extracción de la arcilla, la procesamos acá junto a mi hermana María Isabel, que es la que me ayuda acá en el taller a procesar las arcillas, y finalmente ella fue como naciendo de ese bloque de arcilla. Y yo dije, pues empecé a conversar, porque siempre digo que esa feminidad y esa conexión con la tierra hace una conversación íntima. Entonces tú vas conversando con ella cuando la sientes, cuando te conectas. Son los 4 elementos que se trabajan en cerámica, porque tú tienes ahí el agua, la tierra, el aire, el fuego, que es el que la transforma. Entonces, al manejar esos 4 elementos, esos elementos me van hablando a mí, y yo conversaba con ella, yo le decía, muéstrate, o sea, como mira qué imagen tienes. Y yo finalmente siempre pensaba que ella me iba a dar la forma, y que finalmente ella iba a tener su pollera, o sea, ella iba a tener su pollera, eso sí para mí era clarísimo. Excelente. Que saliera ya con su pollera en color tierra. Las tierras son también de caminos como Chagualos, de caminos de la Guija, de todos esos también son arcillas que extraigo, y ahí saco la sigilata, y de ahí ya los colores que tienen las piezas. Entonces, digamos que ya la vasija es como el soporte de ese árbol que ya no está, y esa misma tierra, que es el soporte de todos nosotros, es una vasija vacía, ¿cierto?
que ya solamente es soporte, porque todo esto es la construcción con el profe de qué pasa con el agua, ¿cierto? Y que finalmente la pollera fue construida desde en la colonia como esos boleros, como si fueran olas en el mar, y por eso tiene el encaje, porque también es como la espuma, y esa pollera finalmente es como el juego con el agua, es convertirse también en parte de ella, entender. ¿Usted es artista qué? Yo soy maestra en artes plásticas. En artes plásticas, la mesa es pintada. Sí, fui profesora de pintura 5 años en Llano Grande en el proyecto de Ítaca. Pero entonces te enamoraste fue este proceso de la arcilla. Pero la arcilla es un vínculo demasiado directo con la madre tierra y con el femenino. Y yo creo que las mujeres en este momento estamos a gritos pidiendo volver a conectar con el femenino, porque nos hemos empoderado y hemos estado trabajando tanto por nuestros derechos que nos olvidamos de tener en equilibrio la parte femenina. Y yo creo que la tierra nos lo devuelve. Cuando trabajamos con la arcilla nos devuelve eso, porque la vasija viene de esa forma, de ese contenedor, digamos que es un receptáculo, y lo mismo es nuestro útero, ese útero que es como simbólicamente es nuestro femenino contenido. Perfecto. ¿Y en qué espacio estamos? Cuéntanos, para ir finalizando ese segmento, en ese espacio que estamos, eso que está allá. El que esté viendo el programa y apenas llegó, nos queda de más que meter una pizza o al contaros un poquitico y contextualicemos nuestros televidentes sobre este espacio tan mágico, porque es súper mágico, desde todo lo que se lleva a hacer tirar a la gente, que cuando la compran en diferentes lugares, esto es una bobadita, pero todo lo que se lleva a este proceso que mucha gente no sabe. Sí, los procesos con la arcilla son procesos lentos, son procesos de conocimiento, procesos donde tenemos hornos que son especializados para llegar a altas temperaturas. Aquí tenemos una persona maravillosa que se llama Jorge Pérez, que acaba de morir y fue el precursor, digamos que, de unificar materiales para los ceramistas que no los tenemos. Y este horno lo construyó él en Bogotá. Ya no tenemos que importar, sino que tenemos esto ya aquí en Colombia y podemos tener acceso a este tipo de hornos. Este horno llega a 1150 grados, es un horno que dura más o menos 10 horas en estar en esa temperatura. Ahí las piezas que armamos o construimos con técnicas básicas o técnicas ancestrales, las dejamos secar, las pulimos, luego van al horno 10 horas y se vuelve un bizcocho. Este bizcocho ya es decorado con esmaltes, y los esmaltes hay que volverlos a meter al horno otras 10 horas para que salga ya esa capa brillante que es vitrificada, que es vítrea, y ya podemos hacer uso de un pocillo o de un plato o de una escultura o de una vasija. Entonces es como resumir mucho lo que es un proceso tan largo, pero sí es de días de trabajo. Excelente. La gente ya sabe que a la hora de comprar de todos estos artesanos que piensan que es tan sencillo, no es así, y eso que ella lo resumió en poco tiempo, todo el proceso que se lleva. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con la parte final del programa Rasgos de Pueblo.
nos encontramos ya en otro espacio de este lindo lugar, porque está hermoso, con una vista espectacular, una envidia, me envidiaría para donde estoy mirando. Aparte pues de saludarlos. Estamos acá en este espacio de los talleres donde Paula recibe a sus estudiantes en este proceso de la arcilla, del desarrollo de estos trabajos finales. Cuéntanos un poquitico, mientras nos vas explicando un proceso de trabajo de arcilla, sobre este proyecto que tenemos acá. Bueno, entonces acá digamos que se reciben las alumnas que vienen de diferentes partes y son talleres de 3 horas, 4 horas, donde yo les enseño las técnicas básicas y además técnicas ancestrales, pero el objetivo principal siempre es la conexión con tu femenino nuevamente. Y con ellas hay una convocatoria a nivel nacional sobre el jabón rey, y como es un asunto tan doméstico, es un asunto que nos incluye a todas nosotras, además de la labor cotidiana de lo femenino, mientras lavas, el proyecto se llama Un suspiro, una burbuja, y el concepto es cuando las mujeres limpiamos, mientras lavamos, mientras estregamos, se genera con el jabón un vínculo de burbuja, de espuma, y eso es muy catártico para nosotras. Y de ahí viene el trabajo, que son las baldosas cerámicas, las burbujas cerámicas, y se trabaja una técnica que es conocida por todas las ceramistas en Colombia, que es el esmalte con jabón. Y allí empezamos a recrear sobre estas baldosas unas improntas de las burbujas con textos y pensamientos de poemas. Perfecto, muy lindo el proyecto. Esas partes azules, si alguno de los compañeros me colabora, es del jabón, pero ya cuando llegan a los hornos, del esmalte con jabón, ya cuando llegan a los hornos se convierte en esto. Se convierte en esto, casi pero como en fotografía, como en células. Mira, hace parte del jabón rey, que todos los conocemos, que todos nos han lavado la ropa con el jabón rey. Y este espacio está espectacular, es amañador. Cuéntame, yo ahorita se estaba preguntando si yo quiero comprarte una cerámica, comprarte un trabajo, una técnica que realizas, ¿dónde la podemos encontrar? ¿O deben venir acá hasta tu casa? ¿O cómo es el proceso? ¿O si yo me quiero inscribir a un taller contigo, que yo sé que más de uno después de ver este programa quiere venir, hombres y mujeres, niños y niñas? Cuéntanos cómo es todo este proceso. Bueno, el proceso, los talleres siempre están abiertos y siempre han llegado como de voz a voz. Siempre son grupos de mujeres, hay un psicólogo arteterapeuta que es el que trabaja con los niños y los adolescentes y les ayuda en sus propios procesos arteterapéuticos. Aquí siempre la motivación es un momento para regalártelo contigo mismo y conectar con la tierra. Cuando yo conecto con la tierra, cuando yo vuelvo a tocar, cuando yo vuelvo a sentir, cuando yo aprendo algo nuevo, estoy haciendo un trabajo para mí, es un regalo para mí. Entonces no es el comprar un objeto, es el valor de que puedo construirlo, es el valor de que yo entienda que la tierra es contenedora y es contenido. Y ese contenido es el que nutre mi cuerpo, y ese es el vínculo, digamos, femenino también con el que yo empiezo a sanar mi propio cuerpo, mis propios pensamientos. Aquí les voy a mostrar en una arcilla preparada para hacer arcilla a olla a fuego directo, es una preparación distinta, y cómo se modela en rollo tinajero. Para trabajar un rollo tinajero, como lo hacía Temilda Molina. Entonces, esta mujer yo la respeto demasiado y le agradezco mucho todo lo que aprendí con ella. Simplemente esta es la manera en que se empieza a trabajar, y es un movimiento único. Este movimiento, el cuerpo no sabe con qué asociarlo, porque no existe un movimiento igual. No existe un movimiento igual. Yo vengo del cuerpo, yo vengo de la performance. En la universidad siempre exploré, yo fui, creo que la primera alumna en Bellas Artes,
de los 100 años que existe, o en su celebración, de las primeras que generó propuestas performáticas. Entonces siempre propuse propuestas hacia lo femenino, hacia el cuerpo femenino, hacia los prototipos de belleza. Una de mis primeras performances en Bellas Artes, hace más de 10 años, fue sobre la Barbie. Sobre quiero ser una chica Barbie, porque siempre hemos tenido esas problemáticas con el cuerpo de la mujer, y todavía seguimos insistiendo en ellas, y yo sigo insistiendo en ellas, que son prototipos de belleza implantados, instaurados, programados, y finalmente sigo con mi búsqueda del cuerpo, y en esa búsqueda del cuerpo están estos movimientos que para mí son tan importantes, porque es el gesto, es un gesto que queda como una impronta de tus dedos, de tu tiempo, digamos que son como capas de que ya ocurrió algo, son capas de que estamos aquí en este momento, y es algo que no se vuelve a repetir. Profe, este es un instante que lo único que deja huella de este instante es pues la grabación y esta impronta de mis dedos ahí. Este gesto que están haciendo mis manos. Entonces digamos que la arcilla también es un momento donde mi cuerpo también genera Pero es un proceso, una huella. un proceso definitivamente manual. No utilizamos ninguna máquina, que todo es con las manos. Todo es con las manos. Desde la colonia todo es con las manos. Los cántaros, las tinajas han sido utilizadas para almacenar agua y alimentos. Entonces, y hay una cosa muy bella también, si es que, ¿por qué las materas son hechas en arcilla? Porque las materas refrescan la tierra, la mantienen fresca. Entonces, las vasijas también, cuando las ponemos con agua, las vasijas de arcilla también son refrigerantes. Entonces, hay micropartículas en el aire de agua que hace que ellas refresquen el ambiente. Son como ventiladores sin usar energía. Y las ollas, también cuando tenemos ollas hechas para fuego directo, o sea, para meterlas en el fogón de la casa, también nos estamos quitando una cantidad de metales dañinos como el teflón y como el aluminio, y estamos cocinando en cosas naturales, que además nos aportan bienestar. Entonces, volver a la arcilla es en todos los niveles. ¿Y esto es para qué? Para bruñir. Estas piedras. Esas piedras. Entonces, del río recolecto piedras, también hay piedras, estas son piedras que recolecto del río, cuando camino por toda la parte rural del Retiro, y estas son piedras semipreciosas también. Con las que lo que se hace es, en vez de utilizar un esmalte, lo que se hace para sellar la arcilla es bruñirla. Bruñir es brillar, sellarla. Entonces aquí, al sellar la pieza y llevarla al horno, ella queda utilitaria. Perfecto. Redes sociales, números telefónicos para poder que te visiten, para que disfruten un taller que yo sé que no se lo olvidar jamás, porque aparte que usted está acá con la arcilla y con esta técnica ancestral, tenés ese paisaje aquí al frente súper espectacular de todo este sector de los Salados del municipio de Retiro. Entonces te invito, Pablo, a que hagamos una invitación especial a las personas que deseen un taller contigo bien especial. Si desean un taller conmigo, me pueden ubicar en Instagram en Paula Úsuga, Facebook también estoy en Paula Úsuga, mi teléfono por WhatsApp es el 318-827-7858.